¿Qué tal, gente del Furro? Una vez más a nombre de Furricueva y Soulduel Team, presentando un nuevo video. El video de esta ocasión es muy importante porque ha sido motivado por algo que estuvimos notando la gente de Soulduel Team durante los torneos en Furricueva. Hemos tenido recientemente varios torneos, incluyendo con algunos premios especiales, y se ha dado cierto fenómeno que despierta cierta inquietud en parte de nosotros, con lo que tenemos que explicar ahora en estos videos. Pues, ¿cuál es la inquietud? Sin más demora. Así es, jugadores, duelistas. Muchas de las confusiones que esto ha generado y de la gente que ha tenido problemas con esto ha provenido directamente de un fallo de los jugadores. Y este fallo también es a lo mejor por la forma en la que transmitimos los conocimientos del juego. Son los tipos de monstruos. Los monstruos con efecto, así es, los efectos de monstruos también se dividen por subtipos. Pero esto de alguna manera tiene tiempo que en el libro de reglas no se ha hecho la respectiva aclaración, mientras que a principios del juego en el libro de reglas sí venía escrito los distintos tipos de monstruos, bueno, de los distintos tipos de efectos de monstruo. Con el tiempo incluso uno de estos tipos cambió de nombre, y esto para facilitar el entendimiento del tipo de efecto y que no generara confusión con otro tipo de efecto. A grandes rasgos existen 6 tipos de efectos de monstruos generales. Tenemos los efectos trigger, que son algunos de los más comunes, también conocidos como efectos de disparo, alusivo a la palabra en inglés trigger, que sería gatillo. Los efectos trigger en su mayoría detonan automáticamente cuando el monstruo cumple una condición, algo que tenga que pasar en juego. Los efectos trigger no siempre son obligatorios de activar, a veces son opcionales. Eso puede que sea otro tema de explicación de qué sucede entre un efecto mandatorio o obligatorio a activar y un efecto opcional. Pero el efecto trigger es así como funciona. Se cumple su condición y entonces puede entrar el efecto en cuestión. Tenemos los efectos quick play, que en alguna época o a principios del juego fueron conocidos como multi-trigger effect. Y justamente porque en el nombre o el tipo de efecto viene la palabra trigger nuevamente, entra esta confusión sobre qué es un trigger o qué no. Este es uno de los elementos que en alguna época generaron confusión, creando la falsa creencia de que existía el concepto de prioridad en efectos de monstruos. Pero también el tema de prioridad es algo que vamos a manejar en algún otro video, porque también se vuelve importante hacer esta aclaración. Pero los multi-trigger effect, a grandes rasgos, o los quick effect, son los efectos rápidos. Aquel efecto de monstruo que puede ser activado en cualquier momento o durante momentos específicos, pero bajo la velocidad 2 de acción. Sin embargo, también existen efectos rápidos de monstruos o quick effects que pueden entrar bajo condiciones semejantes a las de un efecto trigger, porque solicitan que algo pase específicamente para que puedan tener el permiso de entrar como un quick effect. Pero a pesar de que esto sea así, no son efectos trigger. Los efectos quick pueden activarse en cualquier momento mientras sea pertinente. Tenemos los efectos continuos. Los efectos continuos simplemente existen en el campo o en el lugar donde la carta pertenezca o solicite existir, para poder tener el efecto presente. Mientras la carta no solicite en ningún momento un punto de activación que te diga activa este efecto haciendo esto, paga X costo para hacer esto otro, el efecto se tratará como un continuo. Y tenemos los efectos que como tal no son un efecto. Esto puede ser contradictorio, puede generar confusión, pero se trata como los efectos que un monstruo tendría, porque pertenecen al cuadro de efecto del monstruo de efecto, de un effect monster, pero cuyo texto solamente marca condiciones específicas para que el monstruo pueda llegar a campo. Así es, condiciones de convocación. Algo que en videos pasados ya llegamos a ver sobre convocaciones inherentes o asistidas, pues las condiciones de activación o las condiciones para bajar un monstruo pueden o no ser un efecto. Pero generalmente cuando se trata de invocaciones inherentes, el texto que nos marca cómo es que ese monstruo puede llegar a campo desde la ubicación que le corresponda, esto es un efecto que se trata solamente como condiciones de invocación
para que este llegue. Como no es un efecto activado, tampoco entra como un efecto continuo. Esto no se trata como que por yo invocar mi monstruo estoy activando un efecto, no. Sin embargo, sí se trata como parte del cuadro de efecto y de los efectos del monstruo en cuestión. Generalmente estos efectos o estos textos son innegables. Pueden existir situaciones en campo preventivas que prohíban de alguna manera cumplir las condiciones y convocar al monstruo o monstruos, pero no son un efecto a negar. Tenemos dos efectos pasivos. Los efectos pasivos son efectos que van a detonar cosas en el estado del juego. No se consideran como efectos activados, no se consideran como efectos continuos. Estos solo suceden. La explicación de solo pasa o solo sucede puede ser también muy confusa para los jugadores. ¿Qué implicaría que un efecto solo pasa? ¿No tiene algún momento de activación? ¿No tiene un momento en donde se marque? Sí, por formalidades del juego y porque a final de cuentas este es un juego de comunicación entre los jugadores, sí es necesario verbalmente marcar que voy a realizar o se va a realizar un efecto X con relación a lo que está sucediendo de mi efecto pasivo. No genera un eslabón de cadena, no es posible responderlo. El efecto puede estar negado si es que el monstruo tuviese efectos negados por cualquier motivo, puesto que esto es un efecto que va a actuar en algún lado, en campo, en cementerio, dependiendo cada efecto. No se trata como algo activado. Por último, entonces, tenemos los efectos instead, que esos entrarían un tanto dentro de la rama de los efectos pasivos, puesto que de la misma manera solo suceden, pero en su mayoría sí son opcionales. De manera opcional los podemos dar para algo. ¿Qué es un instead? Por su traducción directa del inglés es en lugar de. La mayoría de los efectos de en lugar de o instead son efectos que se van a hacer presentes cuando una o más cartas fueran a ser destruidas por algún motivo. La mayoría de los efectos instead especifican qué es lo que tiene que ser destruido, por qué y cómo, para que entonces te pueda proporcionar este efecto instead y lo puedas dar. Este tipo de efectos no generan tampoco eslabones de cadena, tampoco se considera que como tal activen de alguna manera, solo suceden. Pero sin embargo, así como mencionamos con los efectos pasivos y efectos en general de monstruos, si llegara a tener el monstruo efectos negados, entonces este efecto se va a ver negado de todas maneras. Recordemos, no generan eslabones de cadena ni nada, sin embargo, por formalidades del juego y la correcta comunicación entre jugadores, es importante marcar que estamos realizando un en lugar de. A grandes rasgos, esto es un elemento muy importante. Puede que tengan dudas, preguntas, porque la verdad es que sí es un tema confuso. A principios del juego, cuando venían estas aclaraciones sobre los diferentes tipos de efectos de monstruos, pues estaba aclarado en el libro de reglas. Sin embargo, es cierto que la forma en la que venían explicados y por los nombres, en el caso de los multi-trigger effect, pues llegaban a causar mucha confusión entre jugadores y aún actualmente es un problema muy fuerte. Entre jugadores más recientes o no tan viejos en el juego, es un tanto entendible que no lo comprendan porque posiblemente por la forma nueva en la que Konami ha tratado de mandar el libro de reglas o las mecánicas del juego, pues no se estén dando a entender apropiadamente para que todos lo entendamos. Pero los jugadores más viejos en el juego, pues también tenemos algo de responsabilidad por no haber transmitido apropiadamente esta información hacia jugadores nuevos. Y por otro lado, porque también muchos jugadores viejos en el juego, a pesar del tiempo que lleven en el juego, muchos nunca terminaron de entender apropiadamente esta situación de las diferencias de efectos de monstruos, pues esto luego generó problemas a futuro. Creo que es importante porque lo que pudimos ver en torneos en Furry Cueva es que hay mucha gente que tiene luego situaciones, llaman al juez y demás para resolver situaciones que deberían ser en teoría demasiado simples para que lo puedan resolver ellos mismos con mucha mayor facilidad, pero es un tema que ha tenido muchas negligencias de aprendizaje a lo largo de los años. Espero les sea de utilidad. No se olviden, denle like, suscríbanse, comenten porque este tema puede ser muy importante de sus comentarios y nos vemos en un próximo video.